David, sí, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? noches, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, tardes y días, en diferentes latitudes el día de hoy. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Lamentablemente no puedo encender la cámara porque me encuentro en una representación diplomática, pero bueno, eh, por supuesto que nuestro invitado nos va a dar mucha satisfacción, tanto con cámara como con audio. Bien, para esto me voy a permitir presentar al invitado del día de hoy, que es el doctor David Garriga Guitar. El doctor, a través del tiempo, ha construido una semblanza sumamente sólida y para eso también se los voy a compartir. Es doctor en sociología, licenciado en criminología, máster en terrorismo yihadista, insurrección y movimientos radicales. Es máster en mundo árabe islámico y en prevención y análisis del delito. Actualmente es presidente de CISEG, Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Es vicepresidente de la International Association of Forensic Investigation Spain y cofundador de OPRA, Observatorio para la Prevención de la Radicalización Violenta. Es coordinador del curso universitario de Seguridad de Terrorismo y Contraterrorismo, Campus de Seguridad y Defensa, profesor en Universidad Internacional de Valencia, Universidad de Barcelona y Universidad de La Rioja, colaborador de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Europa y autor de libros como El Yihad, que es, y coautor en el libro Humillación y Agonía, análisis conductual de las decapitaciones de Daesh y víctimas de la yihad negra del Daesh. ¿Vale? Para lo anterior, querido David, me gustaría no perder más el tiempo porque tú bien sabes que tenemos una hora, que no es nada para este mundo de análisis y temas al respecto. Entonces, me gustaría cederte la palabra y pues disfrutar un poco de todo el análisis que nos traes vinculado a radicalización y todo el ecosistema de análisis del terrorismo internacional. Por favor, adelante, querido amigo, y muchas gracias nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación y a todo el equipo de CENETE por invitarme a esta charla de hoy y a todos ustedes por el interés que normalmente el tema del terrorismo yihadista es como que crea mucho interés en Europa y en algunos países, pero no por todo el mundo, ¿no? Y realmente para mí es un placer que haya tanto interés en poder hablar de este tema, porque lo tenemos presente y también es interesante que conozcan la experiencia quizá de Europa, que lleva muchos años con este azote de este terrorismo y un poco que conozcan lo que se ha hecho a nivel de prevención para que se pueden coger ideas y pueden hacer protocolos ya previos a encontrarse con todo el terrorismo que nosotros nos encontramos en aquel momento, pues genial para la prevención. Voy a compartir, si les parece, la presentación para ir empezando Ya a están todos trabajar. los permisos habilitados, estimado David. No sé si la ven, si se ve bien. Sí, Sí la sí, vemos, muy bien, gracias. gracias. Nada, antes para comenzar, Gerardo lo comentaba ya, pero para que conozcan qué es CISEC, para que vean cómo es nuestro trabajo a través de la prevención, les comento, CISEC es una asociación civil que apareció en el 2017, un poco como nexo entre la sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia, sobre todo en temas de prevención del radicalismo violento de corte yihadista, sobre todo. Nosotros observamos que desde la aparición en el 2004, en el primer atentado que hubo en España de este tipo, con este tipo de terrorismo, las fuerzas de cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia hacían un trabajo excelente, sobre todo en Europa tenían una formación muy buena en estos temas. El problema que encontrábamos es que la detección de estos posibles terroristas por parte de fuerzas de cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia se realizaba correctamente, pero era un seguimiento puro y duro hasta el momento de que este chico o esta chica decidiera atentar, ¿no? Acababa todo el proceso de radicalización y atentaba. Entonces se detenía, evidentemente, si se había detectado antes, pero no había ningún
trabajo de radicalización o de frenada de esta radicalización durante todo este proceso que duraba la radicalización. Entonces, diferentes países europeos se dieron cuenta de que la sociedad civil era fundamental a la hora de detectar estos primeros indicadores que expresaban estos chicos y que se podía focalizar o dar cuenta de que estaba introduciéndose ya en un proceso de radicalización, ¿no? De tener en estos momentos incipientes de este proceso a este chico, detectarlo y poderle ofrecer otras alternativas o ya programas de radicalización a espacios iniciales era importante para que no subiera y no siguiera escalando. Este proceso de radicalización es variable y tiene un periodo de tiempo. No, un chico se levanta de un día para otro y ya quiere morir matando por esta religión que ellos creen que es la verdadera, ¿no? La que ellos desde el radicalismo inculcan. Y realmente lo que hizo CISEC aquí es incorporarse en el 2017 en esta parte social, ¿no? Básicamente teníamos tres objetivos. Uno era inculcar estas políticas de seguridad a la población civil, que esto, como sabrán, a veces cuesta mucho, ¿no? Y según en qué tipo de actores sociales. También teníamos el objetivo de formar a estos actores sociales que nosotros creíamos fundamentales a la hora de detectar estos perfiles vulnerables y darles herramientas para poder detectar estos indicadores. Y finalmente coordinar esta información con fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia para ir todos a uno. Como saben, la seguridad no es siempre a 100%, pero sí que es verdad que la coordinación entre actores sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad nos ha dado un porcentaje de seguridad un poco más elevado. Entonces, en el 2020, cuando aparece el COVID, vemos un cambio bastante importante en la manera de captar de estos terroristas, que se basa básicamente en incrementar mucho más su financiación en captar y en captación en línea. Y no solo abarcan la parte Europa, África, que ya estaban un poco presentes, sino que ya su expansión es a nivel internacional. En ese momento, CISEC se consolida como agente de inteligencia ampliada dentro de la comunidad y trabaja ya directamente con la coordinación de otros países europeos y sobre todo con la coordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel europeo. Aunque este terrorismo, como saben, aparece a finales de los 70 en Occidente en el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, que quizá fue el más impactante, ¿no? Y el que nos llamó más la atención, es un terrorismo cambiante, es un terrorismo que en tan pocos años ha ido evolucionando tanto su manera de captar como los perfiles que buscan, como la manera de acceder a nuestros jóvenes. Y ha hecho que en cada año tengamos víctimas por este tipo de terrorismo. Sin ir más lejos, en el año pasado, en 2025, tuvimos un total a nivel internacional, un total de 2018 atentados y que se, que se, que se incrementaron con casi 10.000 víctimas, 9.901 víctimas solo en el 2025. Sí que es verdad que los territorios donde más influencia hay de este terrorismo y donde llegan a atentar más es en los continentes como África, pero sí que la captación está presente en la mayoría de los continentes. La cuestión aquí es poder detectarlo a tiempo y evitar que lleguen, ¿no? a poder realizar el atentado y acabar matando a la gente. A día de hoy sí que es verdad que en los diferentes foros europeos hay una preocupación, sobre todo en los foros antiterroristas, sobre lo que puede realizar estos grupos terroristas, sobre todo Daesh y Al-Qaeda, que son la misma cosa, lo que pasa que unos actúan más en unos espacios y otros en otros, pero sobre todo la preocupación está en cómo pueden actuar a nivel mundial, ¿no? En continentes que todavía no se ha visto la presencia en atentados directos, sí que se ve una presencia ya en captación, sobre todo de jóvenes, de financiación, porque también necesitan esta parte para poder funcionar. La distribución de propaganda, sí que ya la hemos visto que está difundiéndose a nivel ya a nivel mundial. Y sobre todo,
empezar ya a tener estos riesgos de unos posibles atentados, ya no de células todavía, quizá, pero sí que de estos actores individuales o terroristas individuales que se suelen autoadoctrinar muchas veces sin apenas la presencia de ningún reclutador directo, sino solamente con la propaganda. La conferencia de hoy, como tenemos poco tiempo, sí que me gustaría que quedaran algunas cosas claras y si luego hay dudas, ya sea por aquí o si no a nivel particular, estaré encantado de poder contestar lo que sepa. Pero he distribuido la sesión un poco en estas tres partes, ¿no? Una parte es ver dónde se ubica este terrorismo. Es importante conocer de qué estamos hablando, porque si no, la propaganda que ellos mismos están ejecutando nos puede dar confusión y justamente hay que saber dónde están situados, ¿no? Dentro de ese Islam que ellos profesan como el verdadero. Luego veremos un poco de perfilación. Yo creo que es por encima conocer los actores principales en este grupo terrorista es importante. Ya no en nombres, que también, pero será básicamente en los tipos de actores que forman parte de este terrorismo. Y finalmente, quizá lo interesante de esta sesión es ver un poco después de analizar este año 2025, ver qué perspectiva nos espera, ¿no? Qué espacios creemos nosotros que pueden ser factores de riesgo y que tenemos que estar pendientes para poder trabajar un poco más en prospectiva y evitar que tengamos atentados a gran escala o de gran impacto en cuanto a víctimas. Si vamos a la primera parte, les he puesto aquí un esquema bastante bueno, asusta un poco, pero básicamente para que entendamos un poco dónde aparece todo esto, ¿no? Si saben un poco y han leído un poco sobre el terrorismo de teología yihadista, verán que ellos, una de las bases principales de su discurso es que ellos están como representando el Islam verdadero, ¿no? Y desde el otro lado del Islam hay muchas voces que dicen que estos terroristas no tienen nada que ver con el Islam, ¿no? Entonces aquí tenemos esta dicotomía de, bueno, forman parte del Islam o no. Yo les quiero mostrar un poco, porque evidentemente si ellos utilizan, aunque tergiversen mucho el discurso, pero si utilizan esta vía de que son los verdaderos musulmanes es porque hay alguna conexión de alguna manera, ¿no? Y aunque sea una conexión muy radical, una conexión que es de muy pocos, de un porcentaje muy bajo de musulmanes que se creen de este tipo de yihadismo, sí que ellos buscan esta conexión dentro del Islam. Y fíjense, un poco el Islam, si saben un poco la historia, saben que aparece en el siglo VII después de Cristo con el profeta Muhammad. A partir de aquí hay un Islam homogéneo, solo existe un tipos que se fue pasando a través de los cuatro califas ortodoxos y a partir del cuarto califa ortodoxo ya el Islam empieza a ramificarse un poco, ¿no? Ya no es un Islam homogéneo, sino que aparecen diferentes ramas. Y quizá las más conocidas, pues les sonará seguro, es la rama chiita y la rama sunita, que serían quizá los más representativos. La rama chiita la hemos visto muy presente en los atentados, sobre todo en Argentina, en el tema de la AMIA o a través de Hezbollah, porque tienen una ideología que está representada dentro del chiismo. Y dentro de la rama sunita, que quizás es la rama donde hay más porcentaje de musulmanes, fíjense que tampoco es una rama homogénea, ¿no? Depende qué escuela se haya creado o hayas crecido, pues tendrás un nivel de radicalismo más o menos, ¿no? Y fíjese que hay cuatro escuelas, la Hanafi, la Maliki, la Shafi, la Hanbali, y la menos radical, por así decirlo, aunque tendríamos que especificar mucho, pero quizá ahora para entendernos, la menos radical sería la escuela Maliki, pero la más radical sería la escuela Hanbali, ¿no? Esta escuela es la que crea todo lo que conocemos como en el nombre de salafismo, que esto yo creo que les sonará porque es este radicalismo dentro del Islam, el salafismo, luego veremos las características, pero es un Islam muy radical y tiene varias etapas dentro de su proceso, ¿no? Desde la primera parte de Ibn Taymiyya, que fue un poco el creador, después de Ibn Hanbal, que fue el fundador, pero el siguiente ya ideólogo fue Ibn Taymiyya. A partir del siglo XIX aparece el salafismo wahabita, que es el que tenemos presente a día de hoy en Arabia Saudí. Aparecen luego un salafismo más reformista, que hay algunos ideólogos bastante interesantes ahí, pero es un periodo muy corto.
el más quizá representativo a día de hoy y que puede haber influido también esta aparición del yihadismo era el salafismo político, el de hermanos musulmanes, por ejemplo, ¿no? Que aquí implantaban ya lo que entendemos por islamismo, ¿no? El introducir libros sagrados y parte de la religión, en este caso el Islam dentro de la política. Y finalmente aparece a final de los años 70 el salafismo yihadista que todo el mundo ahora conocemos por los atentados que han habido. En cuanto a los terroristas, pues las caras yo creo que conocen a la mayoría. Bin Laden fue el que lideró Al Qaeda en su inicio, el que estuvo detrás de las Torres Gemelas, del atentado a las Torres Gemelas. Al Qaeda, como el Islam empieza siendo un terrorismo homogéneo, luego aparecen diferentes filiales y una de las filiales que aparece en el 2014 y que se separa completamente de Al Qaeda es la que conocemos a día de hoy como ISIS o Daesh o como ellos se quieren hacer llamar Estado Islámico, ¿no? Ese fue liderado por Abu Bakr al-Baghdadi. Estos dos líderes supuestamente están muertos, hay los que los han sucedido y siguen funcionando a día de hoy como dos entidades terroristas con las mismas objetivos y las mismas finalidades, pero a día de hoy siguen estando en activo. El que tienen al lado izquierdo, bueno, siempre lo pongo porque es el primer terrorista que se consideró yihadista que actuó en Arabia Saudí, justamente en la Meca, pero pasó un poco a la historia sin conocerse porque, bueno, como no, supongo que como un atento en Occidente no tuvo esa publicidad que tuvieron los otros dos. En cuanto a los indicadores y características principales del salafismo yihadista, bueno, las conocerán seguramente, les pongo aquí un resumen. Básicamente lo que decíamos se inicia a finales de los 70. Su idea principal es que quiere que para el verdadero musulmán es el que mantiene el Islam como religión estática dentro de todos los conceptos. Incluso consideran que el verdadero musulmán es el que tiene que vivir como lo hacía el profeta en su momento, ¿no? Y sus compañeros. Hacen una lectura literal de los textos sagrados y va en contra de las innovaciones del Islam, ¿no? Eh, o sea, no consideran que todo lo que se evolucionó a partir de esa primera época del profeta y de los califas fuera un Islam verdadero. Por lo tanto, ellos se quedan con esta parte como para ser buen musulmán tienes que profesar esa parte antigua, ¿no? del Islam. No hay modernidad para ellos, ninguna innovación está permitida. Y quizá el concepto que más nos interesa es el concepto de Tawhid al-Hakimiyya, que ellos consideran que el único y exclusivo legislador sobre la tierra es Dios, o sea, Alá en este caso, ¿no? Entonces, cualquier ley, cualquier eh, legislación que haya creado el hombre, que es en la mayoría de los países occidentales democráticos, para ellos eso no sirve de nada, no es una ley que ellos deban cumplir. Y finalmente, el objetivo principal de estos grupos terroristas y sobre todo del yihadismo es implementar la ley islámica, esta Sharia, como ley legislativa a nivel internacional, ¿no? A través a todo el mundo. Por lo tanto, estos ataques para intentar convertir a la sociedad occidental en esta sociedad yihadista. Dicho esto, un poco es mucha información, pero para que ubiquen un poco dónde está este terrorismo, vamos a ver un poco los perfiles, ¿no? Los perfiles que tiene este grupo terrorista. Y fíjense, principalmente hay tres. El principal, quizá el más peligroso dentro de lo que tenemos en este grupo es el ideólogo. El ideólogo lo que hace principalmente es desarrollar el material que el reclutador va a utilizar para reclutar, ¿no? y radicalizar a estos jóvenes que reclutan para convertirlos y hacer esta manipulación psicológica capaz de aparecer de no saber apenas nada del Islam a querer morir por esta religión que ellos inculcan, ¿no? Esta religión que hemos visto que es una parte radical de la misma. El ideólogo es una persona, bueno, muy peligrosa, tiene una formación teológica importante porque es capaz de tergiversar los escritos tanto del Corán como de los hadith, produce doctrina principalmente y es
uno de los perfiles que justifica esta violencia, ¿no? Que a estos jóvenes se les justifica el hecho de que maten y mueran matando porque están haciendo una acción buena. Uno de los más característicos ideólogos, para que les suene, es Mustafa Sedmarian. Este señor estuvo detrás, como ideólogo al lado de Bin Laden, estuvo detrás de muchos atentados que han repercutido mucho por el impacto en víctimas y sobre todo detrás de manuales como la llamada a la resistencia islámica mundial, ¿no? Es un ideólogo que ha hecho unos manuales que corrían por internet hasta hace poco, que esto también es uno de los problemas que hemos tenido en Occidente, de no saber capar desde un inicio toda esta información que subían en redes e incluso ahora que se está haciendo, se escapan muchas cosas que se llegan a publicar, ¿no? Aunque luego se bloqueen y se capen del espacio. Este señor en estos manuales escribía cosas como, en el 2004, escribía cosas como, en lugar de atacar a los Estados Unidos, recomiendo apuntar a Europa, vientre blando de Occidente, para provocar reacciones islamofóbicas que empujarán a los musulmanes europeos a unirse a las filas de la yihad. Si leen este manual verán que lo que está diciendo este señor en el 2004 es lo que se produjo durante años en España, en Europa, en los atentados que tuvimos desde el 2004 hasta que aparece Daesh, que luego él coge un poco las riendas de Al Qaeda. Pero este señor escribió unos manuales donde ya había una perspectiva de lo que se iba a hacer y cómo se iba a atentar en Europa. Este señor, bueno, es un personaje que era sirio, se casó con una española, cogió la nacionalidad española, estuvo mucho tiempo, como les he comentado, detrás de Bin Laden, bueno, al lado de Bin Laden y de Al Qaeda principalmente, y finalmente desapareció y, bueno, no se sabía muy bien dónde estaba todo el mundo bastante alerta que no podía estar detrás de algún atentado a gran escala, pero parece ser bueno, que lo mataron y desapareció. Pero bueno, que conozcan el perfil es interesante si alguien quiere trabajar sobre este tema. Sus manuales son muy interesantes a la hora de ver cómo es esta manipulación psicológica, toda esta doctrina que él es capaz de generar y de que todo el mundo le siga, ¿no? Y para poder trabajar un poco en perspectiva es interesante ver qué ellos piensan, cómo piensan, ¿no? Y cómo lo ejecutan. Otro de los protagonistas es el reclutador. Aquí la figura del reclutador es fundamental, sobre todo a la hora de hacer y captar los jóvenes vulnerables y hacerles toda la manipulación psicológica, ¿no? Esta figura es importantísima porque básicamente utiliza los manuales de los ideólogos para poder expandir y convencer a estos jóvenes de que son los adecuados y los elegidos para ser los terroristas, ¿no? Esta persona suele ser un perfil de mediana edad, estamos buscando un perfil que sea atractivo para un joven que sobre todo tiene unas carencias a nivel de figura paterna, a nivel de otros factores de riesgo que se estudian para que sea atractivo para este joven y caiga más fácilmente en sus manos. Pero todo ya sí tiene una formación muy potente a la hora de hacer toda lo que es la manipulación psicológica de esta gente. Y finalmente están los reclutados, ¿no? Los perfiles estos vulnerables que ellos saben identificar muy bien y que son capaces de convencer, ¿no? Para que en un periodo de tiempo sean capaces de convencerlos a morir matando por ellos. La evolución, como decíamos al principio, de este grupo terrorista también se ha visto en la manera de manipular psicológicamente, ¿no? Al-Qaeda en unos inicios podíamos estar en unos periodos de 4 o 5 años para convencer a un joven de morir matando, ¿no? Para la causa. En Daesh, ISIS, estamos alrededor de 2 años para un terrorista organizado, o sea, un terrorista que sepa funcionar a nivel de armamento, armas largas, explosivos, y menos de un año en reclutados online o en línea de manera ya sea dirigida con un reclutador o con solo el material que ellos puedan ir compartiendo por redes sociales de diferentes grupos privados. Los procesos de radicalización son 3 fases muy sencillas. El primer paso que ellos hacen normalmente es identificar el perfil vulnerable. Por eso ellos tienen muy claro
qué chicos, qué chicas, por sus características, son fáciles de convencer, ¿no? Depende los factores de riesgo que tengan, ellos los analizan, ya sea de manera online a través de perfiles falsos que se introducen en los perfiles de los jóvenes que están buscando, a través de videojuegos, por ejemplo, que era una de las características hace años, que era una vía donde estos reclutadores accedían a estos jóvenes, o a través offline, a través de asociaciones, a través de espacios donde el reclutador, principalmente el observador, que es el primero que hace el contacto y la detección, tenga contacto con estos jóvenes y los pueda identificar. Una vez están identificados o consideran que ese perfil es el adecuado, lo trasladan al reclutador que va a hacer todo lo que es la manipulación psicológica, ¿no? Por lo tanto, dentro de estos reclutadores tenemos dos. Uno es el que está formado básicamente en detectar perfiles vulnerables, ya sea online o offline, y luego tenemos el que hace toda la manipulación psicológica. Por lo tanto, si se fijan en Daesh, ISIS, están mucho más organizados y el proceso de manipulación psicológica es mucho más rápido porque hay un filtro previo que asegura casi que el joven que es detectado va a ser radicalizado seguro, ¿no? En Al Qaeda habían muchos falsos positivos porque como no había este filtro, pues ellos lanzaban al reclutador en busca de perfiles, pero muchos no eran vulnerables y no todo el mundo es radicalizable, ¿no? Entonces habían muchos que no llegaban a radicalizarse, había una pérdida de tiempo que en Daesh y ISIS no se da por esta manera de actuar más diligente. Y finalmente, cuando ya se ha creado esta manipulación psicológica, ya tenemos o podemos llamar a este chico que ya está en un proceso de radicalización completa. Las estrategias de manipulación psicológica son básicamente muy parecidas a lo que podía ser una secta o un grupo urbano violento, a diferencia de la última, pero se basa básicamente en cuatro controles principales. Un control básicamente cognitivo, que lo que hace es identificar a este chico con el grupo. Es importantísimo esta parte porque muchas veces hemos visto perfiles de chicos que no ha estado todo el proceso de radicalización completo y ha creado esa duda última de lanzarse al atentado o echarse para atrás. Y la fuerza que tiene el grupo en estos casos evita que este chico se eche para atrás, ¿no? La vergüenza, de qué dirán, ¿no? Si me echo para atrás, es más fuerte que el poder echarse para atrás directamente, ¿no? Aquí anulan básicamente el pensamiento crítico, potencian estas actitudes grupales y hacen que cada vez el grupo potencie mucho más estas ganas de sacrificarse por la causa. El control de la información, básicamente buscan que el chico o la chica paulatinamente acabe solo consumiendo propaganda creada por ellos, ¿no? Evitan que vea espacios o medios de comunicación que les pudiera activar el pensamiento crítico y hacer que esta persona dude de lo que le está diciendo el reclutador. El control del entorno es muy sutil, pero es uno quizá de los más importantes. El objetivo final de este control es que el chico esté totalmente aislado del resto de personas, ya sea amigos, familia o compañeros, ¿no? Es un distanciamiento sobre todo de esta parte más meso y micro de su espacio vital y abandono progresivo, ¿no? De las rutinas, ¿no? Para que solo quede focalizado con el reclutador. Y finalmente, el control emocional y espiritual, este quizás el que diferencia más de otros procesos de radicalización, es el que le hacen creer al chico que él es el elegido para esto, ¿no? Que solo puede ser él y todas las ventajas que va a tener si muere matando por la causa. Esto parece muy lógico y muchas veces cuando se cuenta parece como muy difícil de que puedas caer en todas estas cosas, ¿no? Porque finalmente piensas, alguien se dará cuenta, ¿no? Y realmente nosotros cuando analizamos al entorno de algún terrorista, sobre todo en Barcelona en el 2017 tuvimos ese macroatentado en las Ramblas en Barcelona. Estuvimos analizando el entorno de estos chicos y preguntando, oye, ¿no veías que empezaba a dejar estas cosas, empezaba a dejar de hablar con ciertas personas, ¿no? Este aislamiento, teníamos que verlo de alguna manera. Y todo el mundo a posteriori sí que lo llega a ver,
pero cuesta muchas veces verlo en el momento, ¿no? Hasta que ya es muy tarde. Por eso es fundamental poder formar a la población civil en estos indicadores muy básicos, pero que nos pueden aportar una información muy valiosa a la hora de detectar, sobre todo en momentos incipientes de esta radicalización. Y también jugamos en el problema de que esta manipulación psicológica es un proceso, no es de un día para otro. Entonces, parece que te vas adaptando a los cambios y no te das cuenta que están presentes, ¿no? Es un proceso además muy sutil, es imperceptible para el joven y para su entorno muchas veces. Y al ser gradual y que no se aplica ningún tipo de violencia sobre la persona ni fuerza para convencerlo de que cambie cosas, pues pasa bastante desapercibido y esto a veces es el problema que nos encontramos. Si realmente no hay este cortafuego social que pueda detectar rápidamente este inicio de proceso de radicalización y dejamos hacer, pues llegamos a un proceso completo de radicalización que es muy complicado a día de hoy con los programas que hay de desradicalización en Occidente de poder revertir. Entonces, lo fundamental es siempre actuar en esta prevención y en esta detección primaria para poder frenar esta escalada, ¿no? Si fallamos aquí, pues aparecen en los chicos estas distorsiones cognitivas que encontramos también en muchos procesos de sectas o de grupos urbanos violentos, ¿no? Sobre todo pensamiento polarizado, no son capaces de ver grises, ¿no? Es o estás conmigo o estás contra mí. La sobregeneralización, esto es de uno de las distorsiones que trabajan mucho los reclutadores, que es hacer creer al chico, por ejemplo, en un caso muy concreto, generalizarlo. Por ejemplo, no sé, la coalición bombardea una población siria donde hay terroristas, ellos lo viven como todos los infieles de Occidente han matado a mis hermanos musulmanes, ¿no? Fíjense el impacto que tiene una noticia sutil y puntual, muy localizada, a cómo su mente lo vive a nivel general, ¿no? Que es mucho más fuerte, crea mucho más odio y hace que sea mucho más complicado evitar este odio contra Occidente, ¿no? Culpabilidad, siempre la culpa es el otro, abstracción selectiva, lo que comentábamos antes, solo son capaces de ver ciertas cosas y no ser capaces de tener un pensamiento crítico hacia otras, y falacias, sobre todo de justicia, con sus procesos, ¿no? Normalmente en ese punto está todo lo que ellos les venden al inicio, ¿no? Los occidentales son malos porque nos han expropiado, cosas que realmente sí que son verdad, pero ellos los explotan mucho más a nivel general. Y dirán, ¿y qué motivaciones llevan a un chico, aparte de ser un perfil vulnerable, a entrar en estos grupos? Pues fíjese, se estudiaron y básicamente son tres. Una serían las ideológicas, es cuando el chico o la chica quiere participar directamente en la causa. Saben que cuando aparece Daesh en el 2014 hubieron muchos jóvenes que se fueron para Siria e Irak a combatir, que ya han formado parte de este proyecto, ¿no? de Estado Islámico y les gustaba estar ahí, matar infieles y todo este tipo de situaciones. Luego están las existenciales identitarias, son los chicos y chicas que pueden tener un perfil con unos factores de riesgo que les hacen mucho más vulnerables que otros y se sienten cómodos dentro de este grupo. Por ejemplo, crisis de identidad, agravios sociales, no alternativas socioeconómicas, necesidad de pertenencia, sentimiento de odio, frustración. Todas estas características los terroristas lo buscan en los jóvenes y les hacen sentir más seguros, ¿no? Por ejemplo, agravios sociales. Si alguien en el colegio se siente desplazado, agredido por su manera de ser, su físico, lo que sea, estos terroristas lo que hacen es darle una seguridad y una protección que ellos aceptan encantados, ¿no? Porque necesitan esta parte de seguridad. Y finalmente las emocionales y afectivas. Estas ya serían más cuando justamente las chicas, sobre todo en la aparición de Daesh, se enamoraban de los terroristas y se iban allí a casarse, ¿no? Era como una parte más emocional y afectiva con el terrorista en sí, no tanto con la causa. Si se fijan, de las tres motivaciones en ningún momento está el Islam. Esto es muy importante porque el Islam no es una motivación para unirse a este grupo porque realmente no representan el Islam que conocemos a día de hoy, ¿no? El Islam es utilizado como una herramienta para estos terroristas para convencer, pero realmente no es una motivación de apenas ningún joven para entrar a formar parte de este terrorismo.
A día de hoy, y es una infografía de Policía Nacional, los cuatro tipos que encontramos de riesgo en cuanto a perfiles terroristas serían estos cuatro de aquí. El primero sería el organizado, es el que comentábamos antes. Son chicos que están muy bien preparados, no solo a nivel de conocimientos de armamento, sino que también a nivel de radicalización. Pueden actuar normalmente en células, pero también pueden ser terroristas individuales. Y aquí el problema es que el impacto, cuando atentan, el impacto en víctimas es muy elevado. La ventaja, por así decirlo, es que este proceso de radicalización para un terrorista organizado es más dilatado en el tiempo, podemos estar hablando de 2 años, un poco más, entonces es más fácil de que pueda ser detectado tanto por fuerzas y cuerpos de seguridad como servicio de inteligencia y se pueda frenar. A partir de aquí, todos los que encontramos pueden ser totalmente radicalizados a través de redes sociales. Por lo tanto, aquí no está más complicado aún, ¿no? Los guiados son los que tienen un reclutador online que les va guiando, como dice el nombre, ¿no? Por las páginas que tienen que ver, lo que tienen que hacer, un poco le hace la manipulación psicológica a nivel online y son los que también les dan el punto de partida para hacer el atentado, ¿no? Cómo tienen que hacerlo, cuándo y dónde. Sí que es verdad que no están preparados ni adiestrados en armas largas ni a explosivos y por lo tanto suelen ser atentados que denominan low cost, que pueden ser con un cuchillo o un atropellamiento y el impacto en víctimas es menor que el de los organizados, pero pasan más desapercibidos muchas veces por la policía y por los servicios de inteligencia. Y los inspirados estaríamos ya en el caso más radical, o sea, ya no hay ni reclutador, solo con el material que puedan consumir o que alguien les hace llegar, son capaces de autoadoctrinarse y un día, por circunstancias X, salen a la calle y cometen el atentado. Igual que los otros, el impacto en víctimas es bajo porque suelen tener cosas domésticas para matar, pero bueno, también pasan bastante desapercibidos porque son más rápidos, sobre todo que los organizados. Y al final los otros no están tan relacionados con, los imprevisibles no están tan relacionados con el terrorismo yihadista en sí, pero sí que es verdad que cuando a veces hay un atentado y lo que se conoce en psicología, ¿no? Como el copycat, muchas veces salen algunos perfiles también a realizar algún acto. Em, Realmente cuando hay un atentado, la alerta sube por este tipo de perfiles, ¿no? Porque puede haber alguien que esté pensando en hacer algo contra Occidente o contra alguna cosa relacionada con este tema y ve un atentado que aparece por los medios de comunicación y le activa a salir y hacerlo. Enseño nuestra herramienta que tenemos, bueno, en España fuimos los líderes en usarla, los primeros en usarla, luego a nivel europeo ya se usaba y es una manera, es una herramienta un poco para clasificar todos estos indicadores que los terroristas buscan en los perfiles vulnerables y que a través de la parte no terrorista, la parte buena, por así decirlo, tenemos que conocer para poder también detectar estos perfiles vulnerables y darles herramientas más atractivas. A día de hoy estamos hablando de unos 900 indicadores, que claro, son muchos indicadores y como decíamos al inicio, son unos procesos que van variando, no es un terrorismo estático, no siempre reclutan de la misma manera ni a las mismas personas y ellos evolucionan según también las fuerzas de grupo de seguridad y servicios de inteligencia van conociendo cómo lo hacen, ¿no? Entonces está siempre vivo, ¿no? Los indicadores no hay que renovarlos casi cada 3, 6 meses porque van cambiando. Pero una herramienta que es muy práctica y que a nivel europeo se está usando mucho es esta de aquí, ¿no? El nombre es Aspect porque utiliza un poco las iniciales de las letras de los macrogrupos que se buscan en los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en la A estaría todo lo relacionado con el aspecto, que nos puede llamar la atención de un chico que está entrando en un proceso de radicalización. ¿Hay algún cambio en el aspecto? ¿No hay ningún cambio?
hace alguna cosa en la vestimenta, todo esto que nos pueda alertar y los indicadores que nos llamen la atención para poder tenerlos clasificados, ¿no? En la S serían como las estrategias, ¿no? Los métodos que utilizan para reclutar estos reclutadores a los perfiles vulnerables, ¿no? Cómo se les acercan, por dónde. Antes estaba hablando de los videojuegos, pero ahora ya hay reclutadores incluso en el metaverso, ¿no? En captación de avatares, que detrás hay un joven, ¿no? O un menor, y las estrategias estarían en este espacio. Todo lo que es personalidad, lo que hablábamos antes, estos factores de riesgo que pueden aparecer, agravios sociales, todo lo que están buscando los reclutadores a día de hoy, nosotros también nos interesa conocerlos para poder también detectar estos perfiles antes que ellos. El entorno, lo que comentábamos antes, fundamental, ¿no? Cómo el entorno puede influenciar y qué cambios vamos a encontrar en el entorno de este chico, ¿no? Para que alerten sobre todo actores sociales que están trabajando con ellos, ya sean profesores, sanitarios, gente que está continuamente en contacto con jóvenes, delante de cualquier comentario de que les pueda alertar de que puedan estar en un proceso así, ellos tienen que conocer también estos indicadores para que les salte la alarma. El comportamiento, principalmente las conductas que vemos en ellos, y finalmente las teorías del discurso. Aquí sí que es verdad que introducimos muchas cosas que estamos viendo que varían sobre todo de acercamiento a otras ideologías, ¿no? Cuando apareció Al Qaeda se decía que algunos de los que acababan en Al Qaeda formaban parte de grupos de ideología de extrema derecha, de extrema izquierdas. Ahora estamos viendo ya que están buscando captación en ideologías como el Red Pill, estas del superhombre, ¿no? De la masculinidad frente a la mujer en segundo plano, todas estas ideologías que ellos están ahora como inventando que eso es parte del salafismo, ¿no? Y están organizando unos discursos que atraen a jóvenes que están en estas ideologías a pasarse a lo que sería el salafismo. Bueno, para que conozcan el modelo, si a alguien le interesa más, en Europa se está trabajando bastante con él. Es una manera como una herramienta como otra para poder organizar todos estos indicadores que tenemos a día de hoy de detección, ¿no? Sí que es verdad que cuando se forma actores sociales no se dan todos los 900 porque interesa solo los que te interesa que ellos puedan detectar, ¿no? La mayoría de indicadores de aquí son más de nivel policial o a nivel de servicios de inteligencia. Aquí en España, con lo que comentábamos del autoadoctrinamiento, si se acuerdan de los 4 perfiles de terroristas que hablábamos, el problema que vimos es que había un problema de autorradicalización, autoadoctrinamiento, ¿no? Solo con el material que tú podías conseguir entrando en redes sociales, podías acabar autoadoctrinándote y acabar atentando. Entonces aquí en España, en el 2017 hay un cambio en el Código Penal en el que se tipifica como delito el hecho del autoadoctrinamiento, el hecho de que tú estés visitando páginas donde estén vinculadas a este tipo de terrorismo, puedes activar un seguimiento policial, incluso una detención. A nivel de riesgos, ya para terminar con la sesión de hoy, y espero que nos haya hecho muy densa, sobre todo la primera parte, los riesgos que se han analizado durante el 2024 para ya a nivel prospectivo, porque algunos verán que ya están concluidos, pero que se habían detectado como tal, son estos que les voy a explicar un poco por encima. Uno es el relacionado con los conflictos internacionales. Se ha visto un incremento en la captación cuando hay un conflicto internacional que vincula, y no directamente porque dirán no tiene nada que ver, pero sí que hay algún tipo de vinculación, sobre todo para la gente que no conoce el tema y estos jóvenes, sobre todo muy exaltados y radicales, en conflictos internacionales. Por ejemplo, vimos un incremento cuando apareció el conflicto de Israel y Palestina, sí, que en Europa, sobre todo algunos perfiles muy radicales pro-palestinos eran captados o eran intentados captar por estos grupos terroristas, ¿no? La vinculación es inexistente porque Palestina y yihadismo no tiene nada que ver, pero sí que buscaban este perfil radical. En ese año, cuando empieza este conflicto Israel-Palestina, vemos un incremento de captación por parte de estos perfiles.
Ahora se había relajado 2025 un poco y aparece el conflicto de Irán, que estamos pendientes de que también pueda aparecer un incremento de captación en ese sentido. Irán no tiene nada que ver, Irán es chiita, estaríamos hablando de como mucho terrorismo islamista, pero no yihadista. Pero bueno, los reclutadores saben manejar muy bien a estos perfiles vulnerables que muchas veces también hay un punto de ignorancia sobre realmente lo que están defendiendo. Otro de los puntos que también ha concluido, pero era una de las partes prospectivas que se tenía analizada, era la parte de Siria. Si recuerdan, hace pocos años en Siria había Bashar al-Assad, que tuvo que exiliarse y cogió el poder el terrorista al-Julani. A día de hoy está este señor en el poder y aunque no se habla mucho de lo que pasa en Siria, sí que realmente él está actuando contra ciertas etnias y ciertas religiones que había en Siria, ¿no? El miedo que había antes de que subiera al-Gulani al poder era que se estaba viendo cómo se estaban incrementando las milicias de ISIS en Siria. Esto a nivel prospectivo se veía como que una reaparición, ¿no? de Estado Islámico en esa zona y lo que repercute esto que es la captación a nivel occidental de jóvenes para ir a formar parte otra vez de este proyecto. Al subir al Julani se para porque realmente él forma parte casi de estas milicias, por lo tanto ahora ya tenemos en el poder a una persona que fue un terrorista de Al-Qaeda. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta parte porque realmente su entorno es facilitador. Otra de los que se ha controlado porque se detectó en el 2024 fue el caso el cambio de paradigma de los terroristas de ISIS-K. ISIS-K es el terrorismo, es la filial, ¿no? de ISIS que está en el Jorasán, la parte esta de Afganistán, Pakistán. No está definido en un país concreto, sino que es una zona entre dos, tres países. Estas milicias, esta filial de ISIS en esta zona, lo que hacía básicamente eran atentados en la parte de Afganistán, de Pakistán, muy concretos en esa zona. En el 2023 ya se observó que empezaban a financiar atentados en Occidente, ya no solo en la zona que ellos controlaban y que tenían físicamente donde ellos atentaban, sino que se buscaba ya zonas en Occidente. Esto preocupó porque se veían, por ejemplo, en países europeos como Francia, Bélgica, que habían ya la aparición y la financiación por parte de este grupo, de esta filial en Europa, y se tenía miedo de que pudieran estar preparando atentados a gran escala ya fuera de su zona. El primero que hubo fuera de su zona, si recuerdan, fue un atentado que tuvimos en Moscú, que mató a más de 100 personas en un centro comercial. Ese atentado estuvo financiado por ISIS-K. Ya eso fue el inicio que nos alertó de que estaban intentando buscar cosas ya fuera de su espacio, ¿no? Creo que fue en marzo del 2024, o sea que ya ahí empezó a activarse este grupo, esta filial fuera de su espacio de confort. Fueron 4 terroristas, creo que 137 muertos, y ahí empezó Europa a mirar para adentro, ¿no? A ver si esta filial empezaba a financiar grupos, si había cosas así, y realmente a 2025 se ha frenado. No quiere decir que no esté ya, porque sigue estando, pero no ha incrementado su presencia en Europa, por lo tanto fue un indicador que se supo ver y que ha funcionado para evitar que siga para adelante. Otro de los problemas son los presos, ¿no? Hay ya en Europa muchos presos que han cumplido condena, ya están en la calle. Lo que les comentaba al principio, que es un talón de Aquiles, es los programas de radicalización. En Occidente no están funcionando. La radicalización de estos jóvenes está tan bien hecha si llega a su final, que es muy difícil a día de hoy tener unos programas que puedan funcionar. Y claro, salen a la calle pues más radicalizados aún, ¿no? Muchas veces las medidas que se puedan hacer aquí de seguimiento post cárcel es muy complicado, ¿no? Se han intentado incluso poner las pulseras de ubicación, pero evidentemente si salen con un cuchillo a matar, la ubicación no nos sirve de mucho, ¿no? Para poder detener todo esto. Por lo tanto, aquí es un melón que hay que darle vueltas para poder parar esto porque realmente es uno de los problemas que nos estamos encontrando ya a nivel prospectivo, ¿no? A día de hoy.
Otra de las cosas que tenemos relacionado un poco con esto es esta captación desde otras ideologías, lo que les comentaba antes, lo de la Red Pill y estas ideologías que ellos se hacen un poco partícipes y le dan la vuelta para hacer ver que lo que realmente están es con un salafismo, ¿no? O con un salafismo yihadista. Por lo tanto, bueno, hay que estar pendiente de las personas que profesan estas ideologías que ellos buscan como para captar esta gente y utilizarlos para poder manipular y que luego puedan atentar. Y finalmente, la parte de la repatriación y los retornados. Saben que cuando se empezó a captar gente en el 2014 fueron muchos jóvenes y muchas mujeres para allá. A día de hoy quedaban en los campos de refugiados lo que sean las mujeres, los varones, la mayoría murieron, pero las mujeres que tenían nacionalidad europea, aquí se aplicó una ley de tener que repatriarlas, ¿no? Y ponerlas otra vez en su país de origen. El problema es que hay países que lo han sabido gestionar muy bien, han hecho unos protocolos para poder controlar a estas mujeres, porque realmente la mayoría supuestamente venía radicalizada y sobre todo con los menores que ellos llevaban con ellas, ¿no? Porque al tener hijos, pues también se les aceptaba y también los menores estaban en un proceso radicalizados totalmente, ¿no? Muchos habían nacido ya viendo la deshumanización del infiel y eran capaces de matar. Entonces, bueno, cada país ha hecho sus programas, sus protocolos de atención, pero sí que realmente estamos incorporando en Occidente personas radicalizadas, personas terroristas, porque en España las tres que tuvimos eh, se les puso o sea, se las trató de terroristas y evidentemente pues forma parte del grupo terrorista, ¿no? Pero estos jóvenes, estos menores, hay que hacer todo un proceso de erradicación importante, no se pueden poner en la calle de un día para otro porque puede ser un riesgo real y a nivel europeo y a nivel occidental. Muchas de las mujeres que estaban en estos campos que no eran europeas, que eran de países que no las querían, ¿no? Que no querían esta repatriación, sabemos que muchas han intentado pasar a otros países, sobre todo en Latinoamérica, en ONGs y espacios así para poder incorporarse fuera ya de los campos de refugiados. Por lo tanto, cuidado también en estas filtraciones, ¿no? Que a veces por humanidad no sabemos si realmente el perfil está radicalizado o puede ser un riesgo real para el país que la acoge. Y finalmente, ya para acabar, eh, ut- algunas conclusiones para acabar cerrando todo esto, un poco recomendaciones, ¿no? Lo que nosotros estamos trabajando ya a nivel europeo y a nivel de otros países, sobre todo trabajos para evitar que este radicalismo avance, ¿no? Y un poco, básicamente, trabajar en sus indicadores, pero de manera en contranarrativa, por así decirlo, ¿no? Entonces, la prevención del discurso de odio y radicalización es uno de los pilares fundamentales en los que estamos trabajando, sobre todo para evitar desde un inicio, ¿no? estos procesos de radicalización y es importante detectarlos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con educadores porque el perfil a día de hoy de estos jóvenes ya hay muchos chavales y muchas chicas que son menores de edad. Entonces tenemos que buscar espacios donde el actor civil esté presente, ¿no? Entonces, educadores, profesores, es importante formarlos en detección. También enfermeras. Nosotros con el colectivo sanitario estamos trabajando mucho porque es un colectivo que está casi en todo el proceso de una familia, ¿no? Desde urgencias, hacen domicilios, eh, hacen controles de sanidad, están en hospitalización. El contacto con la familia es tremendo, entonces em, cualquier información que ellos oigan sobre un padre, una madre que está hablando sobre su hijo, tenemos que enseñarlos a detectar los riesgos, ¿no? Para que podamos luego analizar si realmente ese chico o esa chica está realmente en un programa o está iniciando un proceso de radicalización. La rehabilitación y reintegración de retornados, lo que comentábamos antes. El fortalecimiento de cooperación internacional es fundamental. Este grupo terrorista no es local, aunque tiene sus filiales en diferentes espacios. Hemos visto ISIS-K como ya ha salido de esta parte local.
y realmente la información que podamos transmitir y compartir con otros cuerpos, sobre todo a nivel internacional, es fundamental para poder acotar mucho más el crecimiento de estos grupos de este grupo terrorista, ¿no? El de los medios de comunicación, fundamental. Si se acuerdan, quizá uno de los problemas mayores que tuvimos cuando aparece Daesh en el 2014 es que los medios de comunicación compartían las decapitaciones que ellos hacían, o sea, el discurso que ellos vendían era compartido por los medios de comunicación occidentales. Y eso hizo mucho daño, no solo en cuanto al efecto llamada, que muchos jóvenes se fueron para allá, sino que muchos que no se fueron para allá tienen claro este grupo terrorista, ¿no? Y muchas veces eran incluso afines. En los terroristas que comentábamos antes de Barcelona, al analizar su entorno, la mayoría coincidía en que en el 2014 tuvieron un cambio importante en su manera de pensar. Y pensemos que en el 2014 aún no había aparecido el reclutador aparece en el 2015. Por lo tanto, ese cambio de pensar que era más hacia un odio contra Occidente venía un poco por esta atracción que ellos habían visto por los medios de comunicación de este grupo terrorista, porque, bueno, aparecía como un grupo que lideraba el Islam, que iba en contra de Occidente y ellos se sentían muchas veces representados en él. Y finalmente, fomentar programas educativos y culturales. Es todo cuestión de educación, no es cuestión de conocer y de evitar que estos chicos entren en unos procesos que muchas veces entran por ignorancia y no acaban hasta que es muy tarde, ¿no? Y realmente lo que tenemos que hacer como sociedad segura y que vigila por nuestros jóvenes es luchar todos conjuntamente para esta seguridad. Y por mi parte nada más. Espero que no haya sido muy denso. Quedo a su disposición si hay alguna pregunta y si no en privado, estaré encantado de resolverla si la sé y si no la buscaremos como sea para poder resolverla. Muchas gracias a todos. David, muchísimas gracias por esto. Antes de darte las gracias por otra cosa, gracias por ese gran compromiso, porque sepan todos que ahorita en España son las 3 de la mañana y David, así como tiene el compromiso con nosotros, ha demostrado en muchas otras latitudes del mundo su compromiso en horario, en terreno, en organización, en absolutamente todo y tienes todo mi respeto, este estimado amigo. Gracias por la exposición tan clara, rigurosa, por supuesto también tan profundamente útil, ¿no? Para quienes analizamos estos fenómenos. Creo que una de las grandes enseñanzas que nos deja tu intervención hoy es que precisamente este fenómeno del terrorismo de teología yihadista ya no únicamente lo tenemos que estar abordando de manera reactiva, ¿no? Nos pasaste Mm. muchísimos temas que nos llevan a abordarlo desde esa comprensión profunda de procesos de formación, de expansión y de prevención, ¿no? Hoy nos ha demostrado, pues prácticamente que detrás de todo este fenómeno hay ecosistemas de radicalización, dinámicas de captación, hay procesos de construcción identitaria, que es lo que hemos hablado también en otros espacios, ¿no? Hay entornos sociales que van influyendo directamente en toda la evolución de estos individuos. Inclusive este modelo que nos trajiste a la mesa, modelo Aspect, muy interesante, que integra todas estas variables de actores, estrategias, personalidad, comportamiento, y que nos va permitiendo justamente desentrañar, decodificar esos procesos del terrorismo yihadista, ¿no? Te agradecemos mucho, estimado David. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio escucharte. Sabes que, pues, dentro del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su financiamiento tienes una comunidad tanto institucional como académica a tu disposición, mi querido amigo, y que toda esta analítica que nos compartes representa mucho valor para nosotros. También quiero agradecer sinceramente a todas y a todos los que nos han estado acompañando en esta 10ª sesión de Ángulos NT por esa disciplina y la constancia que pues muchos han demostrado a lo largo de este ciclo de conferencias. Y aprovecho para comentarles y con esto cierro, que hemos tenido un pequeño retraso en la expedición de los certificados, ya que actualmente van a evolucionar o están siendo retransformados para ser certificados internacionales, que serán los próximamente estrenados por ustedes, compartidos a través de su correo electrónico. Entonces,
La conferencia número 12, acuérdense, vamos a realizar un corte para emitir esos certificados únicos de rendimiento y disciplina al análisis de esta fenomenología, y pues, vamos a estar expidiéndolos en su momento hasta la número 12. Gracias por llegar a la 10 con nosotros, David. Que tengan una excelente noche todos y estamos en contacto. Un placer. Gracias, hasta luego, amigo.